Bueno, entonces nos habíamos quedado en cómo estábamos mapeando entonces esos bits a señales, cómo teníamos que, pues digamos, utilizar esos parámetros del periodo de muestreo, de las muestras por bit y cómo entonces hacíamos esa señalización, ese proceso de señalización o de mapeo. Em, Ahora bien, pues entonces tenemos que empezar a pensar es en ese canal de comunicaciones, ¿no? Entonces ya sabemos que eso es lo que estamos haciendo para construir la señal, pero ahora pues si yo voy a utilizar un canal, pues necesito saber cómo se va a comportar ese canal, ¿no? Entonces ahí es donde aparece esa parte de los modelos de los canales de comunicación, ¿sí? Ya tengo la señal, ahora entonces la voy a propagar por el canal. Para estudiar pues, el canal, básicamente el sistema de telecomunicaciones o cómo se da esa propagación de la señal, pues necesitamos tener un modelo que nos permita, entre otras cosas, comprender cómo va a ser el funcionamiento de ese sistema, cómo podemos hacer predicciones del comportamiento y pues nos permita también de paso definir algunos conceptos pues importantes eh, para el sistema, ¿no? Entonces, pues los cuatro principales modelos que nosotros podemos encontrar en la literatura son, el primero es el canal gaussiano. Entonces, el canal gaussiano es básicamente es un canal físico real, ¿sí? Es el canal, digamos, de comunicaciones analógicas que ustedes vieron. Es un canal sobre el cual estamos propagando señales puras reales, es decir, señales analógicas, ¿sí? Básicamente, la transformación que le hace ese canal a la señal es añadirle ruido de tipo WGN, ¿no? All White Gaussian Noise, ¿sí? Es ruido gaussiano, es ruido blanco, eso quiere decir que tiene componentes en todas las frecuencias y su característica fundamental es que tiene media cero, ¿no? Es de media cero. Ese es un primer canal y pues es el que ustedes ya estudiaron por allá en sus cursos de comunicación, bueno, y de introducción de pronto a las comunicaciones. También podemos encontrar otro tipo de canal que se llama el canal gaussiano, pero en este caso con entrada digital, ¿sí? Entonces ya tendríamos un canal muy parecido al anterior, pero en este caso su entrada ya no es una señal analógica, sino es un canal discreto equivalente al anterior. Sobre él entonces estaríamos propagando una secuencia de M símbolos, ¿sí? Es como si yo estuviese enviando los símbolos en banda base por ese canal, ¿sí? Nuevamente transformamos la señal añadiéndole a ella un ruido blanco gaussiano, eh, gaussiano blanco de media cero, pero que ahora es discreto, ¿sí? Entonces ya en este caso ya no se presenta como un ruido o como una señal analógica, sino se presenta como una señal discreta y por lo tanto pues ya no es una función continua, sino es un proceso estocástico, ¿no? Entonces dependiendo del tiempo en el que yo me pare, entonces yo voy a tener diferentes propiedades del ruido y ahí sí se construye pues básicamente ese ruido blanco gaussiano, estocástico, discreto. Eh, otro tipo de canal es pues el canal digital. Entonces, en este caso ya lo que estamos haciendo es añadir a la secuencia, como veníamos antes, ¿no? Entonces, tenemos el canal físico real, al canal ahora le propagamos símbolos, digamos, digitales, dígitos binarios unos y ceros. Y ahora, pues le añadimos también a ese canal una secuencia de modulador y de modulador para transmitir también esos M símbolos. En este caso, pues la diferencia es que para ver cuál es la transformación que le genera a la señal el canal, pues lo que vamos a hacer es basarnos en las probabilidades de acierto de acierto y error en las decisiones. ¿Sí? Es decir, cuáles son las probabilidades que tendríamos de que un uno se interprete como un cero y cuáles son las probabilidades de que un 0 se interprete como un uno. Ese sería el canal digital. En este caso, pues sería genérico, eso quiere decir que yo podría pensarlo para no solamente dos símbolos, sino podríamos pensar en un sistema de cuatro, ocho o más símbolos. eh, y pues simplemente
tenemos que analizar todas esas probabilidades cruzadas, ¿sí? Si son 4, entonces la probabilidad de que el símbolo 1 se transforme en cualquiera de los otros 3, y así con los demás, ¿no? Entonces es el canal digital genérico. También, entonces podemos encontrar otra abstracción de ese canal digital y es el canal digital binario. Entonces, ese canal digital binario es una simplificación del sistema del canal digital. eh, y asumimos que las entradas y las salidas son símbolos binarios. Y eso quiere decir que eh, la entrada y la salida van a tomar únicamente valores de 0 y de 1, ¿no? Es una abstracción del modelo anterior. ¿Por qué? Porque es un caso particular, muy particular de ese canal digital. Entonces simplemente voy a tener dos posibilidades a la entrada y dos posibilidades a la salida. Si lo pensamos, pues viene siendo como el canal que hemos venido estudiando, ¿no? Entonces tenemos un canal donde, independiente de los símbolos que yo esté enviando, yo pues estoy enviando dígitos binarios, ¿no? Entonces cada uno es un 0 y un 1, ¿sí? Puede tomar el valor de 0 1, ¿no? Y al final, pues en la decodificación, pues lo que termina sucediendo es que yo puedo determinar que un 0 es un 0 o un 1 es un 1, bien, o puedo también tener una probabilidad de error, o sea que el 1 lo interprete como 0 y el 0 lo interprete como 1, ¿no? Entonces, ese canal que veníamos hablando anteriormente es ese canal digital binario básico, ¿sí? Es como una abstracción del modelo anterior. Ese canal binario digital que estábamos hablando allá arriba, pues es un canal de tipo bit que entra, bit que sale, ¿no? Entonces, básicamente yo estoy pensando que estoy enviando un bit y en ese mismo, digamos, instante de tiempo, con una especie de diferencia de tiempo, yo lo que hago es leer ese bit e interpretarlo. Entonces yo envío un 0 y veo que estoy recibiendo en el otro extremo de la comunicación, ¿no? Entonces supongo que durante la transmisión, cuando estoy haciendo esa transmisión, el 0 se convierte en 1 o el 1 se convierte en 0 y que se puede tener una probabilidad P de ocurrencia, ¿no? Entonces yo tengo la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad más bien de confusión del sistema y esa se denomina como P. Y que eso es independiente de que igual puedan presentarse transmisiones correctas en otros instantes de tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo tener muchos momentos en los cuales estoy enviando 0 y los decodifico como 0, o muchos momentos en los que envío un 1 y lo decodifico como 1, ¿no? ¿De qué va a depender eso? Pues de la probabilidad de esa confusión, de esa probabilidad P, ¿no? A ese tipo de canal le vamos a llamar de ahora en adelante el canal binario simétrico. En la literatura lo encontramos siempre como el canal BSC, Binary Symmetric Channel. Y es la abstracción más sencilla que podemos utilizar en un canal digital de telecomunicaciones. A pesar de ser la más sencilla, es una bastante aproximada, es una, digamos, es un modelo que es bastante utilizado. ¿Y por qué es bastante utilizado? Porque nos permite hacer varios cálculos de manera muy sencilla y muy apegados a la realidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo, pues digamos, un poco aquí en adelante. ¿Sí? Si yo pensara en esa especie de probabilidad de ocurrencia P que llamamos allá, entonces básicamente es como si yo, pues ahí lo tengo dibujado, ¿no? Entonces es un teléfono, ¿no? Entonces en el teléfono a este extremo yo les dije cara, ¿sí? Y pues puede pasar que en algún momento ustedes no hayan entendido que yo dije cara, sino que yo dije sello, ¿no? Entonces esa probabilidad P es esa probabilidad, o esa cantidad de veces, digámoslo, en un intervalo de tiempo muy largo que podría pasar ese problema de confusión, que yo les dije cara y ustedes entendieron sello, con una probabilidad de ocurrencia P, ¿listo? En el resto del tiempo, pues en 1 menos P, siempre se presentaría el caso correcto, que sería que yo les diga a ustedes cara y ustedes entiendan que les dije cara, ¿sí? Ese es el canal binario simétrico y es la abstracción, digámoslo así, más sencilla del canal. Eh, Ahora pensemos, pues, digamos, en ese canal y en la señal allí de entrada y salida, ¿no? Si yo tengo eh, un bit de entrada 0 y 1, tengo un canal y a la salida tengo otro, bueno, tengo el resultado de la comunicación, digámoslo así, o de la interpretación, pues ese también puede tomar un valor de 0 o 1, ¿no? Si yo estoy enviando ceros o unos, a la recepción pues debo tener ceros y unos, ¿no?
¿Qué pasa si yo tengo un canal así puro? O sea, eso quiere decir que fíjense que aquí en este canal yo no tengo ningún tipo de ruido aditivo, no tengo nada por allí puesto de más. Entonces, ¿qué pasaría en este canal? Si yo dibujo, digámoslo así, esas transiciones entre el cero y el uno, ¿qué creen que pasaría allí? Profe, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Sí, yo tengo pues mi modelo del canal básico y en este caso no estoy considerando ningún ruido ni ninguna interferencia, ¿sí? Entonces yo estaba enviando ceros y unos y estoy recibiendo asimismo ceros y unos. ¿Mm? Si yo no tengo ningún ruido ni ninguna interferencia, entonces ¿cómo se vería o cómo sería ese diagrama de transiciones? Yo envío un cero y ¿qué recupero a la salida? Pues un cero, ¿no? O sea, Sí, sí, y si yo envío un uno, pues de igual manera siempre esperaría recuperar un uno, ¿no? sí. Entonces, pues ese sería, digámoslo así, el diagrama que yo tendría allí de las transiciones, ¿no? Entonces yo tendría que si yo envié un valor de cero, recupero un cero, y si envié un valor de uno, pues recupero un valor de uno, ¿sí? Digamos, en el 100% de las ocasiones, pues tendría ese comportamiento en mi canal de comunicaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces cuando yo ya no tengo ese caso ideal, sino entonces ya tengo esas fuentes de ruido o interferencia, ¿sí? Que era donde veíamos ahí que se deformaba la señal, bueno, que se podía confundir por el límite de decisión y demás. Entonces, pues ya voy a tener no solamente esas líneas que eran líneas paralelas y que conducían del uno al uno y del cero al cero, sino voy a tener transiciones posibles entre el uno hacia el cero y entre el cero hacia el uno. ¿Sí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo allí con ese gráfico es simplemente que cuando tengo mi canal binario, bueno, mi canal binario en general, lo que voy a tener yo es que si tengo fuente de ruido en el sistema de telecomunicaciones, entonces es donde empiezan a ocurrir esos errores y es donde entonces empiezan a aparecer esas transiciones entre los estados de confusión, ¿no? Entonces, donde envié un bit 1 y recuperé un bit 0, o donde envié un bit 0 y recuperé un bit 1, ¿no? Por eso las dibujé en rojo allí, porque es como si fuesen una especie de error, ¿no? Entonces, las transiciones azules pues serían las transiciones correctas y las transiciones que marco en rojo pues son las transiciones que estarían, digámoslo así, haciendo de manera incorrecta la decodificación del bit, ¿no? Eh, Como habíamos dicho, entonces esas líneas rojas tendrían una probabilidad P, ¿no? Porque allá arriba dijimos que esa probabilidad P era la probabilidad de que el bit se confundiera, ¿sí? De que yo tuviese un uno y y que recibiera un cero, ¿no? O que yo tuviese cara y recibiera sello. ¿Mm? Eh, y viceversa también con el cero y el uno, ¿no? Entonces, el canal binario es simétrico, o en general se le denomina simétrico cuando tenemos este tipo de comportamiento que básicamente la probabilidad de que haya una confusión entre el uno y el cero sea la misma que la que haya una confusión entre el cero y el 1. ¿Mm? ¿Eso de qué depende? Pues depende de muchos parámetros como tal ya del sistema de telecomunicaciones y en general no suele ser el caso más, pues no el más estudiado, no, sino el caso más, el que más ocurre, ¿sí? Simplemente nosotros encontramos muchos casos en los cuales esas probabilidades no son simétricas, pero sin embargo, pues todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues igual aplica y lo vamos a ver de manera general. El caso simétrico 100% puro es cuando las probabilidades son iguales en los dos brazos. La del uno en cero y la del cero en 1. ¿Listo? Bueno. eh, bien. Eh, Otra pregunta que nos podemos hacer es, por ejemplo,
¿Cuánta incertidumbre vamos a tener del valor de X si conocemos el valor de Y? ¿Sí? Entonces, pues ahí estamos pensando simplemente nuevamente en todo lo que nos ha propuesto Shannon a lo largo del curso, ¿no? Entonces, habíamos hablado en un momento de los bits de incertidumbre, ¿no? Entonces, esos bits de incertidumbre eran ¿cuáles? ¿O los calculaba yo de qué manera? Con la probabilidad del mensaje por el logaritmo del inverso de la probabilidad. Sí, y eso lo llamábamos ¿cómo? Entropía. La entropía, ¿no? Entonces, cuando yo estaba hablando de incertidumbre, de bits de incertidumbre, entonces me estaba remitiendo directamente a la entropía, ¿sí? Entonces, yo estoy diciendo, ¿cuánta incertidumbre tengo del valor de X? Eso quiere decir, ¿cuál es la entropía de X? ¿Sí? Una vez conozco el valor de Y. Eso quiere decir, si yo lo pienso en este tema de comunicaciones que tengo acá, en el receptor, si estoy parado en el receptor, estoy recibiendo ceros y unos, ¿cierto? Estoy teniendo un valor de Y igual a 0, un valor de Y igual a 1, ¿sí? Eh, Cuando yo recibí ese valor 0 o 1, ¿sí? Entonces, lo que estoy preguntándome ahora es, yo recibí un 0 o un 1, ahora, ¿cuánta incertidumbre me quedó sobre el valor de X? Eso quiere decir que, ¿cuál es la información que yo estoy digamos, guardando todavía de X, ¿sí? Y eso es a lo que nosotros llamamos información mutua, ¿sí? Básicamente es la incertidumbre que tenemos del valor de X una vez conocí el valor de Y, ¿sí? Entonces, volvemos a ese planteamiento ahí matemático que encuentran. Entonces, la información mutua de X y Y, que está enmarcada ahí con la información X, punto y coma Y, es la incertidumbre de X, ¿no? Entonces, la incertidumbre de X decíamos que era la entropía de X, ¿cierto? Entonces, la entropía de X menos la entropía de X dado Y, ¿sí? Porque sería que eso es como decir precisamente eso. ¿Cuál es la incertidumbre que nos queda al conocer el valor de Y? ¿Sí? Entonces, la formulación matemática de esa información mutua es esa. Y de x de y es igual a h de x menos a h de x dado y. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese segundo término de allí ya no es una entropía, pues, digamos, clásica como la habíamos visto nosotros, ¿no? Ya es una entropía, pues, condicional. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan por allá al puro principio del curso, cuando hicimos una especie de repaso de probabilidad, pues habíamos dicho que existían ese tipo de probabilidades, ¿no? O sea, que había momentos en los cuales, por ejemplo, yo podía tener eh, eventos que fuesen condicionados. Eso quiere decir que la probabilidad de que ocurriera un evento cambia cuando yo descubro el valor de otro evento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un dado, por ejemplo. Si yo tengo el evento de que descubrí que el número es par, y el evento de que el número sea 2, pues voy a tener que, va a cambiar la probabilidad de ocurrencia conforme yo descubra el otro evento, ¿sí? Básicamente lo que tengo allí es eso, que la información mutua me va a dar cuenta de la incertidumbre que nos resta del valor de X, cuando descubro el valor de Y. ¿Listo? Y pues ese, digamos, término de información mutua es bastante poderoso. ¿Por qué? Porque pues básicamente es el que nos está hablando de la relación entre descubrir el valor del mensaje, si es 0 o 1, y de lo que me quedó de incertidumbre de la fuente. O sea, que yo no sé cuál es la fuente igual, ¿no? Entonces, pues nos toca hacer rápidamente un recorderis allí, ¿no? Entonces, habíamos dicho que existía una cosa que se llamaba la entropía, ¿no? Entonces que la entropía se medía, o la medida era bits de incertidumbre, ¿no? Porque utilizaba yo el logaritmo en base 2, y que era la medida de eso, de la incertidumbre que yo tenía de la fuente de información, ¿no? Si lo veíamos matemáticamente hablando, pues entonces encontrábamos que la entropía era una sumatoria de la información ponderada por la probabilidad de ocurrencia del evento, ¿no? Entonces yo siempre tenía probabilidad de ocurrencia por la información que obtenía de cada uno de los eventos, ¿sí? Y
pues la fórmula matemática era esa que encontramos ahí, entonces HDS es la sumatoria entre todos los símbolos de la probabilidad de cada símbolo por la información que recibe cada símbolo. ¿Listo? Logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad. Habíamos estudiado un caso particular, ¿no? El caso especial, que era cuando tenía, por ejemplo, la moneda cargada, ¿no? Entonces yo tenía una moneda cargada que simplemente pues las probabilidades de cara y de sello no eran iguales, ¿no? Entonces decíamos que la entropía de esa fuente, que sería la de probabilidad P y 1 menos P, la podíamos poner con esta fórmula que presentamos allí, ¿no? Es ese caso especial. Menos P por el logaritmo de P menos 1 menos P por el logaritmo de 1 menos P, ¿sí? Si yo dibujaba eso, pues tenía la forma de la gráfica que estoy mostrándoles allí, ¿no? Entonces, pues básicamente, si yo tenía P entre 0 y 0,5, estaba creciendo en la entropía, ¿cierto? Y luego entonces empezaba a crecer, ¿no? Entonces tenía su máximo allí en el valor de 1, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra cosa interpretamos, por ejemplo, de esta gráfica? Pues teníamos que cuando las monedas son igualmente probables, ¿cierto? O sea, que cuando la probabilidad de cara y de sello es igual, la entropía o la incertidumbre que tengo de la información es mayor, ¿no? Que cuando tengo la moneda muy cargada hacia cualquiera de los lados, pues evidentemente la incertidumbre que tengo sobre el evento, o sea, sobre si va a caer cara o si va a caer sello, pues se reduce, ¿no? Porque lo que sucede es que yo ya tengo, digámoslo así, como pues estoy esperando que como la moneda está cargada, pues vaya a caer hacia el lado cargado. ¿Sí es claro más o menos esa interpretación? Sí, ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo tienen claro más o menos o no? sí. Ok. Bien, entonces, pues fíjense que este caso es el mismo caso que estaríamos hablando también de nuestro canal eh, binario simétrico, ¿no? Entonces, fíjense que yo básicamente cuando represento ese canal, pues estoy hablando de que él tiene una probabilidad P de confundirse y pues a eso yo le puedo asignar también una entropía H de P, ¿cierto? Entonces, este caso es exactamente el mismo caso que estábamos estudiando del canal binario simétrico, el de la moneda cargada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la interpretación que yo tengo allí? Pues básicamente es que si yo tengo una probabilidad cercana a 0,5, significaría que es muy probable que un 0 lo interprete como un 1. Entonces, yo tengo muchísima incertidumbre acerca del eh, el valor de X, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo que esa probabilidad de 0,5, implica que yo no sé si va a caer en 1 o si va a caer en 0. Tiene igual probabilidad de caer en los dos, ¿no? Entonces, pues lo que veo es que tengo mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y si por el contrario tengo que la probabilidad P es muy pequeña, eso quiere decir que se confunde muy poco, pues entonces yo no tengo mucha incertidumbre sobre el valor que viene, ¿no? Porque básicamente como es tan bueno el sistema y se confunde tan poco, entonces lo que voy a tener allí es que la incertidumbre es muy poca. Eh, porque Miguel nos pregunta que si podría ser bueno que no sea simétrica en el que la probabilidad, o sea, porque podría ser mejor. Cuéntame. O sí, o sea, digamos que extiendo un poquito la pregunta para ver si podemos. Miguel. Bueno, si quiere igual redacte, o sea, digamos que más o menos cuéntenos ahí cuál es el pensamiento, por qué le, digamos, pensaría eso y sí, a ver, que porque si sé el tiempo de muestreo, podría intentar predecir cuándo hay una aparición de un error. Exactamente, o sea, si no son simétricos, entonces pues vamos a tener ese problema que
básicamente no tenemos manera de predecir la aparición de un error, ¿no? En cambio, si es simétrico, pues sí podemos hacer esa predicción. Por eso, pues nos ceñimos principalmente a este caso. ¿Listo? Eh, y pues todas las presunciones que hacemos aquí son básicamente que es simétrico. ¿Listo? Un poco. Simétrico, entendido entre que la confusión del 0 al 1 es la misma del 1 al 0. ¿Sí? Básicamente es eso. Luego tratamos de hacer un poco la extensión muy intuitivamente para el caso en el que no, pero pues sí, o sea, en principio pues es mejor que sea simétrico para poder tratar de predecir lo mismo en ambos sentidos, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver por qué es importante de pronto que sea simétrico, ¿listo? Entonces, bueno, estamos diciendo entonces que existía esa función h de p que me determinaba cuál era la incertidumbre ¿sobre qué? Sobre el evento de la probabilidad P. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Ya. Entonces, pues me devuelvo un segundo y entonces dijimos que necesitamos la entropía de X, ¿sí? O sea, la entropía de la fuente, pero también tenemos otra cosa ahí que se llama la entropía condicional, ¿no? Es el segundo término que se llama entropía condicional. Entonces, básicamente, lo que me trataría de decir un poco de esa entropía condicional, es decir, cuál es la incertidumbre sobre X dado que conozco Y, ¿sí? Eh, allí pues lo que tenemos que hacer es primero ver que básicamente son como dos sumatorias anidadas, ¿no? Porque estoy hablando de que Y puede tomar no únicamente un valor, sino en este primer caso, pues que puede tomar dos valores, ¿no? Entonces, pues dado eso, pues yo primero debo calcular la incertidumbre en X, dado que Y me dio un valor YJ, ¿sí? Eso quiere decir, la incertidumbre que tengo del valor de X, dado que Y me dio, por ejemplo, 0. O sea, yo recibí un 0, Y igual a 0. ¿Cuál es la incertidumbre que me queda sobre X? Y eso, básicamente, yo lo podría modelar exactamente igual como la misma entropía que calculábamos anteriormente. Y pues eso sería entonces una sumatoria de P de la probabilidad de X dado Y, ¿sí? O sea, eso quiere decir de la probabilidad de que sea un 1 dado que obtuve un 0, por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de que fuese un 1 o un 0, dado que Y fue 0, ¿sí? Ese es el dato que yo estoy teniendo allí. Eh, entonces aquí tendría dos términos, ¿cierto? Dos términos que corresponderían a cuando X sub I vale o 1 o 0. Y en el término de abajo, pues lo que estoy haciendo es decir, listo, ahora ya calculé la incertidumbre sobre uno de los eventos, sobre uno de los y sub j, que sería cuando y sub j valía 0. Ahora bien, pues si yo quiero calcular una entropía total de condicional, entonces tengo que considerar todos los posibles casos de y. Y si necesito considerar todos los posibles casos de y, pues necesito poner otra sumatoria donde pondero básicamente la probabilidad de cada uno de los eventos, o sea, la probabilidad de que sea o un 0 o un 1, lo que recibí, y la entropía condicional, la entropía condicional que calculé del punto de aquí arriba, ¿sí? Básicamente lo que estoy diciendo es, a cada uno de los símbolos que recibí, al 0 y al 1, le asigno una entropía condicional de X. Y luego lo que debo hacer es, como sé que cada uno de los símbolos de Y tiene una probabilidad de ocurrencia, entonces debo también multiplicar esa entropía por la probabilidad, ponderarlo, y ahí entonces voy a tener esa entropía condicional completa. Ese Hx dado Y. ¿Sí? Bueno, para poder operar ese término de la entropía condicional, pues básicamente yo debo valerme de las propiedades de la probabilidad condicional que vimos por allá en el recorderis que hicimos también al puro principio del curso. Entonces decíamos que la probabilidad de x dado y es igual a la probabilidad de x por la probabilidad de y dado x y que eso tiene que ser igual a la probabilidad de y multiplicada por la probabilidad de x dado y.
Entonces, este es la característica precisamente de simetría que necesitamos, ¿sí? Necesitamos poder operarlo en los dos sentidos. ¿Por qué? Porque resulta que yo normalmente, bueno, cuando estaba diciendo al puro principio, entonces ya estaba diciendo cuál es la información mutua de X dado Y, ¿no? Pues yo necesito también poderla operar en el sentido contrario porque yo necesito tener la capacidad de predecir lo que había en la entrada a partir de los datos que estoy obteniendo a la salida, ¿sí? Entonces, la primera expresión que nos queda aquí de la probabilidad condicional, sí, la entropía condicional, perdón, que sería igual a la entropía de X más la entropía de Y dado X, ¿sí? Esta expresión que yo tengo primero, digamos que no me sirve mucho porque yo estoy teniendo la entropía condicional que tendría de X, o sea, dado que conocí X, el valor de Y. A mí me sirve es hacerla en el otro sentido, ¿no? Que yo conozca Y, o sea, que yo obtuve el valor de Y, o tengo lo que tuve a la salida del canal, y ahí poder pensar en la información que vendría en X. Entonces, básicamente, esa entropía de X, Hx, Y me va a dar igual a que H de Y más H de X dado Y, ¿sí? Esa sería precisamente esa entropía condicional. ¿Listo? Eh, lo que yo veo aquí de esta expresión de arriba es que volvemos lo mismo, nos podemos devolver un poquito y decíamos que la información de x, punto y coma y es igual a h de x menos h de x dado y. Pero fíjense que aquí de esta otra expresión también nos dimos cuenta que los contrarios también sirven, ¿cierto? O sea que h donde tengo x pongo y y pues sigue funcionando porque es simétrico. Entonces pues la información mutua también es simétrica, ¿listo? Y esa es una propiedad muy importante. Muy, muy importante. La información mutua es simétrica. Si no fuese simétrica la información mutua, pues yo no podría, a partir de los datos que estoy recibiendo en un receptor, valga la redundancia, no podría obtener las propiedades estadísticas o las propiedades de la entrada. Pero los contrarios solo sirven si, por ejemplo, la moneda no está cargada. No, 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 sirven en todos los casos, realmente sirven en todos los casos. Si la moneda está cargada, también sirve. Y de hecho, pues, si lo pensamos, no funcionaría en nuestro caso del canal binario, eh, porque en nuestro caso nunca vamos a tratar de tener esa probabilidad cercana a 0,5, que sería la moneda no cargada, ¿no? Porque significaría que es un canal con muchos errores. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguien por allí? Bueno, entonces, eh, listo. La información mutua entonces es simétrica, ¿listo? Sin importar si la probabilidad es igual, si es equiprobable que se confunda o no. Bueno, si volvemos entonces a ese canal simétrico binario, entonces pues ahora, ¿cuáles son las propiedades de ese canal? Pues entonces sucede que yo tengo nuevamente ese modelo donde tengo que a la entrada estoy enviando ceros y unos, a la salida estoy recibiendo, perdón, ceros y unos. Eh, y tengo también por ahí las fuentes de ruido, ¿cierto? Entonces el diagrama que yo veía que tenía ese canal de comunicaciones era este que está aquí. Entonces yo tengo una probabilidad 1 menos P de que el uno se convierta en uno, una probabilidad P de que el uno se convierta en cero, una probabilidad P nuevamente de que el cero se convierta en uno y una probabilidad 1 menos P que el cero se convierta en cero. Entonces esto es un canal binario simétrico, ¿no? Porque dijimos que las probabilidades de estos dos brazos contrarios son iguales. Entonces resulta que si yo quiero calcular cuánto es esa información mutua del canal, entonces pues ya dijimos que es igual decir que es igual la información mutua de X a Y o de Y a X, y que eso va a ser entonces igual también a, dijimos que la idea era voltearlo, ¿no? Que ya no queríamos decir que fuese la entropía de X, dado que X, perdón, ¿cómo era? Si la de X menos la de Y, X dado Y, ¿no?
sino entonces la queremos girar. Entonces ya decimos que queremos decir cuál es la entropía de la fuente, de la recepción en la información y cuál sería la entropía de Y dado que X vale tal valor. Entonces, pues si extendemos esa expresión, básicamente encontraríamos que eso sería la entropía de Y menos la entropía de Y dado que X era cero, ¿m? Por la probabilidad de que sea cero, ¿no? Entonces fíjense que ahí lo que estamos haciendo es esa simplificación aquí de la anterior fórmula, ¿no? Entonces dijimos que la teníamos que hacer en dos pasos, ¿no? Primero calcular la entropía sencilla, entonces la entropía cuando uno de los valores fuera 0 o 1, eso sería entonces multiplicar la probabilidad por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, y luego entonces teníamos que multiplicar esa entropía por la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, estoy diciendo la entropía condicionada a que X era cero, multiplicada por esa probabilidad de que sea cero. Puede que sea, o sea, en este caso, por ejemplo, puede que la probabilidad de ceros y la probabilidad de uno sean diferentes, ¿no? Entonces, puede que yo tenga unas cadenas de bits en las que hayan muchos más ceros que unos y por lo tanto, pues sería más probable el cero que el uno, ¿no? O puede que sean iguales también. ¿Listo? Profe, y también que Eh, el ruido aumenta la probabilidad de que un cero sea un uno, más no la de que un uno sea un cero, ¿no? no, no, fíjese que lo que pasa es que ahí estamos pensándolo, o sea, ahí estaría pensándolo, digámoslo, en un caso de señalización solo de ceros ¿cómo se llama? O sea, a ver, básicamente usted no tenemos que pensar que el valor de voltaje siempre va a ser cero, sino igual tenemos que tener presente que ese valor, cuando yo lo vuelvo una señal, pues ya no va a ser cero cerrado. Puede que sea, ya lo hemos visto en la clase pasada, puede que yo al cero le asigne un voltaje de -2 y al uno le asigne un voltaje de 2, por ejemplo, ¿sí? Y como el ruido es aditivo, pues entonces igual yo voy a tener que aumenta en los dos sentidos, tanto desde el uno hacia el cero como desde el cero hacia el uno. Pues digamos que ahí me podría yo devolver a esta imagen de antes, esta acá. Entonces, fíjese que en principio lo que yo tengo son dos voltajes B1 y B0 y pues que él se puede confundir para los dos lados, ¿no? Si el ruido aumenta en ambos sentidos, pues se puede confundir para los dos lados. Bueno, listo. Entonces, listo. Bueno, entonces la información que yo voy a tener mutua de X y Y va a ser igual a la función de entropía que tenga Y, o sea, eso va a depender de la fuente de símbolos Y, ¿cierto? O sea, la entropía de Y, menos, fíjense que esto que yo tengo aquí arriba tiene la misma forma de esa función h de p que vimos acá en este recorderis, ¿no? Entonces fíjense que eso era menos p por el logaritmo de p, ¿cierto? Menos 1 menos p por el logaritmo de 1 menos p, ¿no? Entonces fíjese que esto acá, ¿qué es? H por p, ¿sí? Y nosotros sabemos que aquí también estamos teniendo, o sea, si yo tengo solo dos opciones, ¿no? La probabilidad de que x valga 0 es 1 menos, si la probabilidad que x valga 0, perdón, es p, la probabilidad de que x valga 1 es 1 menos p, ¿no? Porque yo solamente tengo dos valores, ¿sí? Solamente puede ser 0 o 1, o sea que son complementarios. Entonces aquí yo tendría 1 menos p y aquí tendría p. Y esto vendría siendo pues lo que yo tendría allí como la información mutua y demás. Entonces básicamente lo que va a tener es que esa información mutua va a tener esta forma, va a tener la forma de la entropía de la fuente, de la entropía de los símbolos, perdón, menos esa función h de p. Entonces, pues voy a dibujar un caso particular, que es cuando, por ejemplo, h de y vale 1 y h de p vale pues lo que ya hemos visto en la otra gráfica. Y la pregunta es, por ejemplo, si el canal es de bajo ruido, ¿qué pasa con la información mutua? ¿Qué significa que un canal en este caso sea de bajo ruido? ¿Cuánto sería P? Si el Cero. canal es de bajo ruido, ¿P es qué? ¿Cero? Exactamente. Si el canal es de bajo ruido, si el canal es de bajo ruido, la probabilidad tiene que ser muy cercana a cero. ¿Por qué tiene que ser cercana a cero? Pues porque
es muy poco probable, o sea, la probabilidad P, que es la probabilidad de que un 1 se convierta a un 0 o que un 0 se convierta a un 1, es una probabilidad muy baja, o sea, es una probabilidad muy cercana a 0. ¿Sí? Listo. Eh, si esa función entonces vale muy cercano, un valor muy cercano a 0, pues aquí vamos a ver que la información mutua es muy alta. ¿Sí? Y eso, pues, ¿qué sentido tiene a la luz de pronto de la interpretación que le hemos dado a la información mutua en un principio? Entonces, ¿qué dijimos que era la información mutua? Pues dijimos, la información mutua es la incertidumbre que nos queda sobre el valor de X o sobre el valor de Y una vez conocemos el valor de Y. O sea, ¿cuánto es la incertidumbre que nos queda sobre el valor de X una vez conocemos el valor de Y? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánta incertidumbre nos está quedando del valor de X cuando qué? Cuando el canal es de bajo ruido. La información mutua es muy alta. ¿Por qué? Pues porque todavía nos queda mucha incertidumbre sobre el valor de X. Eh, Básicamente es eso, ¿no? Nos queda mucha incertidumbre sobre el valor de X porque la probabilidad es muy baja. Si por el contrario, por ejemplo, yo tengo acá, tengo el otro caso en el cual, por ejemplo, la probabilidad de error es cercana a 0,5, ¿cierto? Entonces, eso significa que se está confundiendo muchísimo, ¿no? O sea, que tiene mucha probabilidad de que un 0 caiga a un 1 o viceversa, ¿no? Entonces resulta que lo que yo estoy pudiendo quitarle de incertidumbre es muy poco, ¿sí? La información mutua que me queda es muy poca, ¿sí? Es la mínima. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Como es un evento igualmente probable, se puede confundir mucho y por lo tanto, cuando yo descubro que tengo un valor en el receptor, no le pude restar mucha incertidumbre al valor de X, ¿no? Entonces, no le pude restar mucho valor de incertidumbre a X. Y como no le pude restar mucho, pues esa información mutua es muy baja. ¿Listo? Para los dos casos, ¿no? Entonces, canal de bajo ruido, pues le pude restar mucha incertidumbre. Para el canal de ruido, muy ruidoso, pues le pude restar muy poca incertidumbre al valor, ¿no? Y pues, bueno, para finalizar el día de hoy, entonces, pues tratemos de hablar un poco de qué es ese término de la capacidad del canal, ¿no? Entonces, creo que ustedes por allá estuvieron haciendo una parte de una infografía y demás, ¿no? Entonces, sí vieron que el señor pues Shannon también trabajó en este tema de la capacidad de un canal. ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que decía pues Shannon? Que yo conociendo las informaciones, la información probabilística, o a priori si yo conocía la parte probabilística del canal, pues yo podría entonces estimar cuál es esa capacidad que podría darle a ese canal. Entonces tendríamos ahí como un límite también, ¿no? Entonces, básicamente, esa capacidad del canal la podemos interpretar como el máximo de la información mutua entre X y Y, ¿sí? Para este canal binario que estábamos dibujando nosotros, entonces, pues básicamente sería el máximo entre eh, de lo que teníamos de allá arriba, ¿no? La entropía de Y menos la entropía de Y dado X, ¿sí? Eh, y pues, ¿qué es lo que podemos ver allí? Pues cuando H de Y era máximo. Entonces nos devolvemos ahora ya no a la gráfica de siempre, sino nos devolvemos a esta, ¿no? A la de H. Entonces, esta era la entropía condicional, ¿cierto? Esta era la entropía normal, perdón. Esta era la entropía de la fuente y decíamos que mayormente, cuando era mayor la entropía, cuando la probabilidad valía ¿qué? 0,5, ¿no? Entonces, si la probabilidad valía 0,5, entonces sucedía allí que la entropía era máxima y tenía un valor de 1, ¿no? Entonces el valor máximo de H de Y es igual a 1, ¿no? Y pues ya habíamos visto que ese otro término, H de Y dado X, tenía la misma forma de esa función H de P.
¿cierto? Entonces, pues resulta que esa gráfica que hemos visto en la diapositiva anterior, que decía que pues era el caso particular donde era 1 menos HP, es la que nos está dando ese concepto o ese número de la capacidad del canal. Entonces, la capacidad del canal es 1 menos la función de entropía de P, ¿sí? Y básicamente ese valor es el límite máximo que podemos esperar reducir la incertidumbre de X al conocer Y, ¿sí? Es decir, es la máxima información que podemos esperar enviar en un mensaje en promedio, ¿no? Entonces, pues recordemos nuevamente que cuando estamos hablando, pues siempre de esas cosas de entropía y demás, pues entonces estamos hablando de los límites, ¿no? Recordemos que cuando hacíamos esa parte de la compresión, entonces hablábamos que la entropía del mensaje nos daba el límite de una palabra código, ¿cierto? O sea, que cómo era la mejor manera que podríamos llegar a representar esa información. Y pues en este caso, la entropía nuevamente se va a volver la entropía nos va a dar, perdón, la capacidad de ese canal. El límite máximo que podemos esperar reducir la incertidumbre de X al conocer el valor de Y. ¿Listo? Eh, Fíjense que digamos que esa afirmación es bastante fuerte, ¿no? Porque pues si es la máxima información que podemos esperar enviar en un mensaje en promedio, pues yo voy a tener ese límite bien establecido. Si yo trato de ir por encima de ese límite, pues lo que va a pasar es que el sistema se va a confundir, ¿no? Básicamente, pues yo voy a estar, digamos, superando ese término de la capacidad del canal, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos aquí como el resultado de ese teorema. Entonces, yo puedo transmitir información a una tasa que en promedio sea menor a esa capacidad del canal, ¿sí? Y si yo utilizo ese teorema o esa tasa promedio menor, pues voy a tener un error que va a ser definido, o sea, voy a poder estimar cuánto es el error y va a ser un error relativamente bajo, ¿sí? Porque no estoy superando la capacidad del canal. Mientras que cuando yo transmito a una tasa de transmisión que esté por encima de ese valor de la capacidad del canal, entonces voy a incurrir en errores. ¿Por qué? Porque ya vimos que o sea, es como si yo estuviese tratando de enviar mayor información de la que pueda. ¿Listo? Eh, si parto de esos resultados, entonces planteo que la codificación del canal podría ser una manera de proteger la comunicación de los errores, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es buscar codificar bloques de ya no solamente un bit, sino de k bits y mapearlos nuevamente en una secuencia de n bits que me permita ahora hacer lo siguiente, que la rata del código, o sea, la tasa del código R sub C sea igual a esa cantidad de bits dividido entre esa secuencia de bits, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer con estos algoritmos de codificación que vamos a ver más adelante es lograr esto, proteger la comunicación de los errores por ese límite natural en la capacidad del canal. ¿Listo? Listo. Entonces yo creo que pues podemos dejar por allí para no confundirlos más. Eh, sí, más o menos quedó claro cómo es el cuento de la información mutua y la capacidad del canal. ¿O necesitan que de pronto revisemos algo? Sí, respecto a los ejemplos numéricos, digamos que de esta parte es un poco complicado tener ejemplos numéricos porque nos falta todavía darle un paso más para ya aplicarlo numéricamente, ¿sí? Por el momento lo que vamos a hacer es, yo les voy a subir pues una especie de pequeño eh, código para que ustedes vean más o menos cómo se ve esto, cómo se ve, pues básicamente esto digamos, en la medida de lo posible, cómo se ve el cuento de la capacidad del canal y demás. Pero pues ya los ejemplos numéricos vienen cuando ya pasemos, por ejemplo, a la tasa de error de bit y esas cosas. Ahí sí ya nos vamos a poner con ejercicios 100%. Digamos que la clase de hoy sí era un poco mucho más teórica, ¿listo? Em, sí,
De pronto alguien más con alguna duda, que el gato está dormido, entonces no lo puedo agarrar. Eh, pues, digamos, volvemos o sea, digamos que el ejemplo de la moneda realmente pues era porque fue la abstracción que utilizamos en el primer momento para calcular esa función HDP, ¿sí? O sea, ahí solamente, digamos que ese era lo que, por eso se utilizaba ese ejemplo, ¿no? Porque es un caso, pues, que es relativamente parecido, ¿no? Yo tengo una probabilidad P de que caiga cara o una probabilidad 1 - P de que caiga sello, ¿sí? Si era una moneda cargada, entonces yo tenía que la probabilidad de que fuese cara, pues era, por ejemplo, mayor a la que fuera sello, ¿no? Entonces era la moneda cargada. Y lo que veíamos acá es que, pues, el ejemplo, realmente nuestro ejemplo del día de hoy fue el canal binario. O sea, esto se podía, digamos, que llevar hacia lo del canal binario, porque, pues, tenemos un sistema en el que tenemos esos mismos dos estados. Tenemos una probabilidad P de que sea un cero y lo convierta en un uno, y una probabilidad 1 - P de que sea un cero y lo convierta en cero. O sea, lo transmita bien. Sí, eso sería este diagrama que veíamos acá arriba, ¿no? Entonces yo tengo una probabilidad, perdón, en esta ya lo tenía dibujado así. Entonces yo tengo una probabilidad P de que un uno lo convierta en un cero, y una probabilidad 1 - P de que el uno lo convierta en uno, ¿no? Y entonces, pues, digamos que la parte de la moneda, pues, era simplemente porque es el único caso, digámoslo así, binario que presentaría, ¿no? Pues, digamos que no puedo utilizar un ejemplo, no sé, un dado o cualquier otra cosa diferente porque es un evento que solamente tiene dos posibilidades, ¿sí? Si yo tengo un uno, solamente lo puedo recuperar como un uno o como un cero. No tengo otras dos opciones. No tengo otras opciones, más bien. ¿Listo? No sé si de pronto quedó un poquito claro ahí por qué era que se utilizaba la parte de la moneda. ¿Por qué la probabilidad es del valor contrario al esperado y no de obtener el esperado? Ah, ok, porque P se representa como la probabilidad de confusión. Básicamente es por notación, y la notación, digamos que la puso Shannon en un principio y pues digamos que nadie le podía pelear a Shannon, entonces realmente es notación. Es más que todo notación. Si, pues uno podría pensarlo diferente, pero, o sea, de manera contraria, ¿no? Pero no, P se conoce es como la probabilidad de confusión, y pues por eso se toma como la probabilidad de que un uno caiga a cero o que un cero caiga a uno. ¿Listo? Venga. Sí. Eh, bueno, de pronto alguna duda adicional, de pronto, no sé, Alexander, si más o menos si entendió por qué se utilizaba el de la moneda, o de pronto todavía no quedó muy claro. Sí, sí, pues porque son canales binarios simétricos, entonces son de dos posibilidades solamente. Creo que sí, está bien. Listo, listo. Listo. Entonces, de pronto, ¿alguien más con alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero pues no es respecto a este tema, sino Sí, a la lectura de Shannon. sí, Un detalle que me dio curiosidad que dice respecto a la seguridad cibernética, porque, o sea, ya está, es que ahí dice que Shannon planteaba que como que la contraseña de un mensaje tiene que tener la misma entropía del mismo, pero no sé a qué se refiere con contraseña, o sea, si se refiere al tipo de encriptación o algo así, o sí, ahí hacía referencia pues 100% a encriptación. Y básicamente, em, cuando se tienen algoritmos para encriptar digamos, para el proceso de encriptación, usted lo que está tratando es lo que usted está tratando es de, lo que usted está tratando es de qué, de proteger la información que tiene allí, ¿no? Entonces él está sometido normalmente a ataques. Entonces hay
básicamente algoritmos de fuerza bruta que intentan obtener la llave para entrar a la información, básicamente es eso, tener la llave para poder desencriptar la información. Y lo que es el límite de Shannon en ese caso es básicamente que usted necesitaría infinito tiempo para poder lograr encontrar una llave que le sirviera para desencriptar esa información. Más o menos es eso. Sí, si Pero usted quiere, digamos, ya me toqué. cuando veamos el algoritmo de compresión LZW, es como si Sí. le pudiéramos sacar una entropía a ese tipo de algoritmo, más no al mensaje que está codificado. No, no, no. O sea, lo que él está tratando de hacer es que, o sea, lo que él dice siempre es pensado hacia el mensaje, no hacia el algoritmo como tal, ¿sí? Y él le da ese límite, pues precisamente hacia el mensaje, o sea, no lo está pensando como hacia el algoritmo de encriptación, ¿no? Sino hacia lo que usted está hacia donde está modificando o llevando más bien el mensaje. No, no, profe, gracias. Bueno, respecto, ¿por qué la probabilidad? Bueno, porque simétrico se hace referencia no a que la probabilidad de que caiga, o sea, a que esa probabilidad P vale 0,5. Esa no es la definición de simétrico. La definición de simétrico es que esa probabilidad es igual tanto yendo desde el 1, o sea, si X vale 1, P es la probabilidad de que caiga el 1 en el 0. Pero P también es la probabilidad de que si X valía 0, Y valiera 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa que la información, o bueno, que el canal sea más bien simétrico, no que la probabilidad pues fuese igual, 0,5 en los dos casos. ¿Listo? Y se quiere decir que la moneda es cargada, pues porque en ese caso las monedas, una moneda que no está cargada, una moneda, digamos, normal, en teoría es igualmente probable que caiga cara y que caiga sello. Cuando yo digo que la moneda está cargada, significa que hay mayor probabilidad de que la moneda caiga en cara o que la moneda caiga en sello. O sea, como que está cargada hacia uno de los lados. ¿Sí? Y pues en este caso, vuelvo y lo repito, ¿no? O sea, nosotros estaríamos en una especie de canal, digo, trabajando con una especie de moneda cargada, pues porque nunca esperaríamos tener que esa probabilidad P valga 0,5, ¿no? Si P vale 0,5, entonces diríamos que es un canal supremamente ruidoso, ¿no? Porque igual si yo pongo un 0 a la entrada y hay igual probabilidad de que caiga eh, si yo pongo que un 0 a la entrada hay igual probabilidad de que se vuelva un 1 o se vuelva un 0, pues es un muy mal canal, es un canal muy ruidoso, ¿no? Sí, exactamente. ¿Listo? ¿Alguno más de pronto con alguna duda por el momento? Bueno, entonces pues, ¿qué les iba yo a decir? La idea es que cualquier cosa, digamos, de sugerencia también que quieran hacer respecto a la clase, pues me pueden comentar. La idea es que pues por el momento igual también estamos como tratando de adecuarnos a la situación. Entonces, si cualquier persona quiere hacer alguna sugerencia además, pues me comenta. Yo estoy completamente abierto pues a que me pregunten o me hagan sugerencias, ¿listo? La idea es que es un proceso pues que vamos a tener que llevar durante unas semanas, entonces pues cualquier cosa estoy atento, ¿listo? Eh, no le digo que el gato se fue a dormir, entonces pues no lo puedo, pues, la próxima semana, la próxima semana. Bueno, entonces yo creo que por el día de hoy pues no sería más y permítanme